Si bien un día que estoy medio bajón y quiero ver comedias, siempre hay tres que me salvan el día. La ópera prima del cine argentino Esperando la carroza, esa nunca falla. Tropic Thunder de Ben Stiller, que nada, es impresionante y creo que ya me acuerdo del papel de Tom Cruise y el baile final y ya me río, me saco una sonrisa. Y la que seguramente es la mejor comedia del cine clásico y de la que vamos a hablar hoy. Doctor Strangelove, o como es su título en castellano, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Hola cinéfilos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de este espacio que denominé Cinéfilo Anónimo, donde hoy vamos a hablar de mi película favorita de Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, que para mí es una joya divina del cine clásico, una comedia de esas que ya no se hacen más. Cuando vi esta película por primera vez, recuerdo quedar fascinado por tres cosas en particular. El guión, que es totalmente extraordinario. La actuación de Peter Sellers haciendo de tres personajes a la vez en la película. Y el final, porque me acuerdo de haberlo visto y decir, che, esto ya lo vi en algún lado. Esto tengo recuerdos de haberlo visto. Claro, los Simpsons toda la vida me habían spoileado el plano final de esta película. El título completo de la película es Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. En América Latina fue Doctor Insólito o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Y si bien no me gusta tanto el título castellano, la verdad, no suena tan lindo, me quedo con una palabra del título, insólito. Esta película es insólita, totalmente delirante y hecha en un momento donde fue completamente actual. Y era una temática que preocupaba al mundo. ¿Cuándo va a estallar la próxima guerra mundial y quién va a tirar la próxima bomba nuclear? Pero bueno, antes de meternos en la trama, vamos un poco a la ficha técnica de la película. La película toma inspiración de un libro de un escritor británico llamado Peter George, que tiene una historia que va sucediendo en la Guerra Fría y se llama Red Alert. Quien va a tomar inspiración de este libro es uno de los directores principales de la historia del cine, que es Stanley Kubrick. Voy a intentar hacer un resumen acá de Kubrick porque si arranco a hablar no terminamos más. Stanley Kubrick nació en Manhattan, pero se termina criando en Brooklyn por la Gran Depresión. No era un gran estudiante en la escuela, por lo que no pudo entrar en la universidad y se ganaba la vida vendiendo fotos, haciendo apuestas y otras cosas. Con un amigo juntan plata y arman su primer estudio y estrena su primer corto, Day of the Fight, que con eso termina ganando unos mangos y consigue que una productora le adelante dinero para filmar su primera película, Fear and Desire, a la cual la crítica no le gustó nada, y de hecho hay una anécdota muy divertida con esta película, que es que Kubrick, una vez que logra juntar algo de plata, se toma el trabajo de encontrar todas las copias de esta película y quemarlas. Increíble. De ahí en adelante va a ser El beso del asesino, que otro dato y anécdota de esta película es que fue una de las cuales Tarantino toma inspiración para hacer Pulp Fiction. Y después de acá va a ser The Killing, que le permite conocer a Kirk Douglas, que lo va a ayudar a producir Senderos de Gloria y a partir de ahí la carrera de Kubrick va a comenzar a levantar. Después de esto va a dirigir su primera superproducción, Espartaco, que ya le vale nominaciones al Oscar, después de eso va a venir Lolita, y ahí cae la película de la que vamos a hablar hoy. El resto de la historia de Kubrick ya la conocemos todos, 2001 Odisea del Espacio, Naranja Mecánica, The Shining, etc. Peter Sellers es el protagonista de esta película, que ya de por sí él tenía una gran habilidad para imitar acentos extranjeros y hablar en múltiples idiomas, aparte de ser un excelente comediante, y esto claramente está demostrado en esta película donde hace tres papeles diferentes. Al capitán Lionel Mandrake, el presidente estadounidense Martin Muffley y el científico alemán Dr. Strangelove. Peter Sellers salta a la fama anteriormente a esta película por hacer las películas de la Pantera Rosa, que es lo que realmente le da protagonismo en el mundo del cine, y participó en la famosa parodia de Casino Royale de 007 junto a otros grandes personajes del cine como por ejemplo Orson Welles. El resto del elenco lo completan George Scott, que tiene creo que una de las anécdotas más increíbles de la historia de los Oscar, que es que cuando lo nominan como mejor actor protagónico para la película Peyton, él le había avisado a la academia que no iba a ir a la entrega de premios y que si lo ganaba le iba a rechazar el premio. Él termina ganando el premio y lo rechaza, según él, por razones filosóficas, que es una historia tremenda y una de las grandes anécdotas de los Oscar. El otro actor importante de esta película es Sterling Hayden, que tiene varias películas en su haber, como por ejemplo La jungla del asfalto con John Huston, otro de los grandes directores del cine clásico, The Killing, donde trabaja con Kubrick también, y tiene una participación en El Padrino, haciendo de uno de los capitanes de policía de la película.
entre obviamente otras películas que hizo. La película se estrenó en 1964 y se podría decir que es una sátira acerca de la posible destrucción nuclear del mundo. Stanley Kubrick compra los derechos del libro que ya estuvimos hablando por $3.500 e inicialmente lo piensa como una película de suspenso. De hecho, este tema era un tema que preocupaba a Kubrick, él lo cuenta en muchas entrevistas que era un tema que lo tenía en la cabeza muy presente, el tema de una futura guerra nuclear. Y a medida que con su productor empiezan a armar el guión de esta película, empiezan a darse cuenta que termina haciendo muchos chistes acerca del tema y que el mejor approach para esta película va a terminar siendo una sátira o una comedia, que es lo que termina siendo. La producción de esta película fue una locura. Se sabe que Kubrick era un tipo jodido y muy minucioso para trabajar, pero la producción de esta película ya fue un exceso. Todas las tomas que vamos viendo del avión sobrevolando el Ártico, estando cerca de Rusia, son fotogramas que literalmente se pegaron uno atrás del otro y que fueron tomados de manera real. O sea, todas las tomas están hechas desde altura en el Ártico, que de hecho la producción cuenta que muchas veces le pasaba que filmaban un día y todo eso que habían filmado lo terminaban perdiendo porque las cintas se congelaban y se hacían polvo. Todo hecho muy artesanalmente, fotograma tras fotograma pegado. Una cosa increíble, pero bueno, es lo que tenía el cine clásico. Es todo artesanal y todo hecho a mano. Otra parte linda de la anécdota de esta película es cómo obtiene Peter Sellers los 3 papeles para hacerlo. Él trabaja con Kubrick en la película Lolita y después de esto, cuando viene y ya tiene el guión de Doctor Strangelove, Kubrick lo llama a él y él no duda un segundo en decir que sí para el papel. Pero lo que pasaba es que cuando hacían las pruebas de guión, los actores, como para ponerse a tono, hacían varios juegos de improvisación y ahí fue donde Sellers empieza a ensayar todos sus acentos, empieza a ensayar los vestuarios y ahí es donde de a poco van armando estos personajes y Sellers se termina quedando con los 3. Otra cosa que es increíble es la construcción de la sala de guerra, que es el lugar icónico de esta película, que era un set de 40 metros de largo. De hecho, la mesa donde se juntan todos es una mesa de 8 metros de diámetro y todas las pantallas que se ven de fondo, donde vamos viendo los aviones que apuntan a Rusia, está hecho con 16 kilómetros de cable. Una locura. De hecho, algo que cuentan es que Reagan, uno de los presidentes de Estados Unidos, cuando asume, él fue directamente y le preguntó, cuando toca la Casa Blanca, fue y preguntó y dijo, bueno, ¿dónde está la sala de guerra? Y le dijeron, señor, acá no hay ninguna sala de guerra. Y dijo, sí, la vi en la película de Kubrick, ¿dónde está? O sea, a ese nivel llegó la producción y a ese nivel llegó la realidad que quería mostrar. De hecho, otra parte curiosa de esta película es que estaba destinada a estrenarse en noviembre de 1963. ¿Para qué? Para ir a los Oscars de 1964. Pero durante ese mes es donde sucede la muerte de Kennedy en Estados Unidos, por lo cual tienen que aplazar el estreno a enero de 64 y más que todo lo aplazan por el hecho de que no querían, como ya iba a haber un presidente interpretado en la película, ellos no querían mostrar la imagen de un presidente tomando decisiones e involucrarse en temas que eran un poco más sensibles, entonces terminan pasando el estreno a enero de 64, pero bueno, igualmente la película va a llegar a los Oscars de 64 y de hecho va a tener, si no me equivoco, 4 nominaciones. En fin, fue una producción tremenda y todo hecho manualmente, paso a paso, hecho artesanalmente, como se hacía el cine clásico, o sea, con mucho amor y pasión por el cine. Ya adentrándonos un poco en la película, ya el aviso del principio diciendo, che, miren que estos no son personajes reales, esto nunca pasó, ya te avisa que algo picante se va a venir, algo tiene para decir la película. Después te van a empezar contando un poco y construyendo algo en secreto con una voz en off, y viene la introducción con los créditos, que es una cosa divina. De hecho, el productor cuenta que se juntó con Kubrick y dijeron, bueno, ¿qué hacemos para la introducción de la película? Y entre los dos se preguntaron, bueno, ¿la gente en qué piensa más? Y la gente piensa más en sexo. Pero esto es una película de aviones y bombas nucleares. Y bueno, entonces hagamos 2 aviones teniendo sexo. Por eso la primera imagen que tiene la película en la introducción y los créditos es la imagen de un avión recargando combustible con otro. El primer diálogo entre los personajes ya es increíble. Sucede en la base, donde el general Jack Reaper se va a volver completamente loco, dando la orden de un ataque nuclear masivo. Y acá aparece el primer personaje interpretado por Peter Sellers, Lionel Mandrake, un subordinado con el que dialoga con él al momento que toma esta decisión drástica de mandar el ataque. Y lo primero que le dice el Jack Reaper al personaje de Peter Sellers es, tipo, ¿estás reconociendo la voz que estoy poniendo? Y Peter Sellers lo mira como diciendo, no entiendo nada. Pues mirá que la voz que estoy poniendo es para decirte algo importante. Todo increíble el guión. Y ahí ya te das cuenta que el comandante está completamente demente
Y de ahí vamos a pasar ya a la escena de aviones volando y la explicación de que cargan bombas nucleares y que siempre están a 2 horas de Rusia, que son aviones que tienen bombas nucleares y siempre están a 2 horas de Rusia por las dudas que tengan que atacar. Y es increíble, vuelvo a lo mismo, las imágenes de los aviones que vemos y darte cuenta que los fotogramas y todo lo que vos vas viendo atrás, a ver, es una película del 64, se ve rara, no es el CGI, no estamos viendo a Thanos y a las naves, pero lo que vos ves, pensándolo en el año que lo ves, es tremendo y aparte de saber que esas imágenes son reales, es increíble. Una vez que llegamos al avión, o sea, y estamos con ellos y vemos que les llega el código para realizar el ataque, es algo gravísimo. O sea, estamos hablando de la aniquilación de Rusia y todos los personajes están cagando de la risa y se lo toman en joda. Hasta que ya en un momento se dan cuenta que es algo serio y se mira entre todo como diciendo, bueno, acá se vino algo picante. Van a pedir confirmación con la base, con la cual la base confirma el ataque. Y acá arranca una música que es totalmente icónica, que todos la conocemos. Y el oficial principal del avión se va a poner un gorro de vaquero, como diciendo, es el momento de hacer patria. Y es tremendo, o sea, cuando él se pone el gorro, mira para adelante y dice, vamos a hacer el ataque, es, todo cine, la puta madre, todo cine. Y en ese momento decide darle un discurso a toda su tripulación, inspirándolos y hablando de que todos van a recibir reconocimiento sin importar la raza, la religión, y todo con esa misma música de fondo de guerra que es tremendo. La verdad, es todo espectacular. Luego de acá vamos a pasar a una escena donde vamos a conocer al general Buck Torkinson, el personaje de George Scott, que está en una habitación con su secretaria, que de hecho el personaje de la secretaria es el único personaje casteado femenino de la película. Ella va a atender el teléfono que suena y todo el diálogo que tienen es a los gritos. Ella es interlocutora, él se está bañando, es toda una escena espectacular. Aparte de nuevo está pasando algo súper grave y Buck le chupa un huevo. A Buck el general sigue hablando y boludeando antes de decidirse irse a la sala de guerra, que es para lo que lo está llamando el presidente porque se acaban de enterar que los aviones están por atacar Rusia. Después de esto vamos a volver a la base donde está Jack Reaper, el coronel que ordenó el ataque, que está avisando a toda la base por altoparlante que todo lo que se acerca al perímetro lo caguen a tiros porque el enemigo está en todos lados. O sea, él les hace creer que cualquier persona que venga afuera de la base en realidad son soviéticos que están disfrazados de estadounidenses. Por eso en esta película todo el manejo de la ironía y la sátira está siempre tan presente y es tan genial todo el tiempo. El guión es exquisito de esta película. Ya ahí nos volvemos al avión que están implementando el plan R, que el plan R es como se le llama a este plan súper secreto que hay, donde parte de los pasos de ese plan es cortar comunicaciones con tierra e ir directo a que es el objetivo. O sea, a partir de ahora hay un código de anulación que solo lo tiene Jack Reaper, pero sabemos que si no lo dice Jack Reaper, el ataque se va a hacer y ellos cortaron comunicaciones. Vamos a volver a la base y tenemos una charla entre el coronel Mandrake y el general Reaper, donde el subordinado ya se empieza a dar cuenta que este tipo está en cualquiera. Ya antes lo venía sospechando, pero acá lo termina de confirmar. Pero ya para el momento que se da cuenta, Jack Reaper lo tiene secuestrado directamente en la habitación y lo tiene amenazado. Y de ahí va a decir una frase que termina siendo clave, donde le dice que la guerra no se la puede dejar a los políticos. Y da todo un speech sobre el comunismo. Y acá arranca con el tema que se va a nombrar, lo va a nombrar Jack Reaper toda la película, que es el tema de los fluidos corporales, que hay que preservar los valiosos fluidos corporales. Que después durante toda la película uno lo ve y dice, pero ¿de qué mierda está hablando? Después durante toda la película empezamos a entender qué quiere decir con los fluidos corporales. Pero aparte, lo mismo, acá la cara que pone Peter Sellers cuando escucha fluidos corporales, como que se anuló todo lo grave de lo que venía diciendo y se quedó con fluidos corporales como diciendo qué mierda está diciendo ese tipo. Y acá arranca la parte a la que vinimos todos, vamos a la sala de guerra. Cuando llegamos a la sala de guerra y estamos ahí, empezamos a ver que le van a explicar al presidente que con el Reaper mandó a tirar las bombas. Y Peter Sellers, haciendo el presidente, las caras que hace, está poniéndose serio. Después termina siendo hasta medio inútil, está cagado en las patas y todo, y le ves pasar todas las emociones por la cara. La actuación de Peter Sellers en esta película es inmensa. O sea, hace 5 minutos era el coronel Mandrake, ahora es el presidente que se hace el malo, pero está cagado en las patas. O sea, es increíble. Y acá el presidente va a cuestionar por qué no frena el ataque. Y esta escena es graciosa porque el presidente empieza, pero paren, ¿y por qué no frenan a los aviones? Pero ¿por qué no le dicen que no? Bueno, pero manden todo de nuevo a la base y todos lo miran como diciendo, este plan lo armaste vos. No podemos tirar nada para atrás porque todo esto lo hiciste vos. Y después le van a empezar a leer un comunicado que dio el general Reaper, que de nuevo es todo un discurso parecido al que le da el coronel Mandrake, donde finaliza otra vez con el tema de los fluidos corporales y le dicen,
a él. Todavía estamos intentando descifrar qué significa esta última frase de nuevo. O sea, pasa algo súper grave. Todo lo demás es súper grave, pero siguen todos pensando en qué carajo está diciendo este loco con el tema de los fluidos corporales. O sea, de nuevo, inmenso el guión. Después, a partir de ahí, la sala de guerra es, por un lado, están pasando cosas que van a determinar el futuro del mundo. Y por otro lado, por ejemplo, el general Bock lo llama la secretaria, o sea, que es la amante en plena sala de guerra. Y comienza a hablar en primera persona Bock de que no extrañes a Bock, que Bock está por volver con vos. Y en el medio está pasando gravísimo, o sea, está por acabar el mundo. O sea, y cada uno está en su propia batalla haciendo cualquier cosa. Y acá se empieza a ir toda la mierda, porque como ya los aviones no pueden volver, el primer plan que surge es, bueno, si ya que vamos a tirar un par de bombas, terminemos de hacer mierda a los rusos. A todo esto Bock, con este plan, empieza a dar el número de millones de muertes como diciendo, bueno, pero mirá, acá si matamos 20, matamos 2, y todo como si están jugando el TEC. Es como que están jugando el TEC un rato y a nadie le importa nada. En un momento ya el presidente dice, no, mira, no vamos a hacer ese plan, y lo que hacen es mandar a llamar al embajador ruso para que venga a la sala de guerra. Mientras, en el avión, a todo esto, empiezan a abrir los kits de emergencia para después de cortar las comunicaciones y para que después del ataque tengan cosas, que de hecho hacen el chiste porque el kit de emergencia tiene cualquier cosa. El kit de emergencia tiene desde comida hasta preservativos. Cuando empiezan a sacar las cosas del kit es tremendo. Y uno de los personajes de hecho, si no me equivoco, es el comandante del avión que dice, con esto podríamos tener tremenda semana en Las Vegas. Y en realidad, eso está editado con audio. Si vos le lees los labios, a él dice Dallas. Pero como había estado todo el tema del asesinato de Kennedy en postproducción, todavía no estaba la tecnología para cambiarle un poco a la boca y que diga Las Vegas. Entonces lo que decidieron fue montar el audio encima y que en vez de Dallas diga Las Vegas. Volvemos a la sala de guerra y ya llega el embajador de Rusia, que ni bien llega hay un quilombo mundial tremendo, pero vos ves que atrás están comiendo, hay un buffet, es cualquier cosa, y le ofrecen habanos y el tipo dice no, si me van a dar habanos quiero solo cubanos porque no quiero nada que venga del imperialismo. De nuevo, todo el guión es chiste tras chiste y rápido. El guión todo el tiempo que sucede en la sala de guerra es rápido. Tenés que estar atento porque es un chiste atrás del otro. En el mientras, el presidente de Merkin está intentando comunicarse hace rato con el presidente de Rusia, pero lo atiende la secretaria y lo boludea y le va diciendo que no lo puede atender. Y ahí el embajador de Rusia le dice, mirá, no lo vas a encontrar ahí. Y le pregunta al presidente, ¿pero por qué? Porque el presidente de Rusia, él es un hombre del pueblo, pero también es un hombre. O sea, el presidente de Rusia estaba de joda y borracho. Increíble. Cuando dice esto el embajador de Rusia, ahí Bock se va a poner a los gritos a bardear a los rusos y a los comunistas y se empieza a pelear con el embajador de Rusia. De hecho, medio como que se agarran a las piñas y quedan tirados contra una mesa. Y ahí Peter Sellers va a decir lo que es la frase de la película para mí, que es increíble, que dice, señores, no se puede pelear. Esta es la sala de guerra. O sea, increíble. Cine puro. Esa frase es cine puro. A todo esto sigue la historia mientras de la trama de la base, donde el descontrol es total porque ya empiezan a llegar soldados estadounidenses para tomar la base y Jack Ripper, que le había dicho a sus soldados que si venían eran comunistas, se están cagando todos a tiros y es todo un desastre en la base esa. De vuelta a la sala de guerra, el que termina llamando al presidente de Rusia es el embajador, que termina hablando con el presidente y le da el teléfono a Merkel y dice, mirá, ten cuidado, mirá que está medio borracho, y a partir de ahí la charla entre los dos presidentes es un delirio total, son dos nenes hablando. Ahí el presidente de Estados Unidos le arranca a explicar que hubo un coronel que se volvió loco y que mandó los aviones con bombas, y acá la actuación de Peter Sellers, mostrando que le tiene que hablar como un nene al presidente ruso para que entienda, es exquisito. Aparte, mientras lo van enfocando a Buck y va haciendo muecas, te meas de la risa, porque las muecas de Buck son tremendas. El trabajo de George Scott es espectacular. Y acá lo que nos enteramos es que el presidente de Rusia, medio en pedo, le empieza a hablar de que ellos construyeron un arma de juicio final y que si las bombas se detonan es muy posible que esa arma se active sola. De a poquito después, en la película nos vamos enterando de qué se trata esta arma del juicio final, pero no sé, algo complejo que tenía que ver con un gas tóxico que se liberaba y que podía matar a todo el mundo, es una cosa bastante rara. De acá sigue la trama en la base, y en la base están cagando a tiros afuera, es todo un quilombo, y Ripper sigue teniendo secuestrado al personaje de Peter Sellers, y acá le vuelve a dar una charla rarísima del agua, y le vuelve a nombrar el tema de cuidar los fluidos corporales abrazado con él, y todo el tema de los fluidos corporales es tan delirante. Y en un momento le empiezan a tirar tiros ya en la oficina donde están ellos, pues ya comienza a avanzar el ejército que viene afuera. Y el tarado saca un arma de un bolso de golf que no la ves ni venir, gigante, y empieza a tirar.
y le dice a Lionel Mandrake, le dice que tome un arma y que también tire él. Y la frase que le contesta el personaje de Peter Sellers es increíble. Dice, no puedo ir, se me rompió el hilo de la pierna. ¿Qué carajo? O sea, eso es toda improvisación de Peter Sellers ahí. De ahí volvemos un poco a la sala de guerra y se empieza a hablar del tema del arma de juicio final. Y el embajador ruso le dice como que la están construyendo ellos porque ellos piensan que en realidad los yanquis ya la estaban construyendo. Y el presidente dice, pero yo nunca di ninguna orden de construir el arma de juicio final ni nada por el estilo. Y el embajador ruso dice, sí, pero nosotros lo vimos. Y dice, ¿dónde? Si nuestra fuente es el New York Times. O sea, los tipos crearon en Rusia un arma porque escucharon un rumor en el New York Times. De nuevo, guión, diálogo tras diálogo, es una joya esta película. Y acá viene la parte en la sala de guerra donde va a aparecer la persona que le da nombre a esta película y el tercer personaje de Peter Sellers, que es el Doctor Strangelove, que aparece totalmente siniestro con unos lentes, un solo guante, que de hecho el guante ese eran guantes que llevaba Stanley Kubrick al set porque como él se ponía, tocaba las luces modificadas, se terminaba quemando las manos, entonces siempre llevaba dos guantes. Y Peter Sellers le pidió uno para hacerlo como más siniestro al personaje. Y ahí va a empezar a explicar cómo funciona el artefacto del juicio final. Mientras a todo esto, Bucky escucha la conversación y se pregunta, che, qué extraño el nombre de este tipo, Strangelove. Y otro de la mesa le dice, se lo cambió cuando se hizo ciudadano porque antes tenía un apellido alemán súper extraño. Y acá sí, entendemos que en realidad el tipo este es un científico nazi que termina en Estados Unidos. De acá la película nos va a llevar otra vez a la base donde está Jack Ripper cagándose a tiros desde su oficina. Vemos la escena del exterior es un quilombo bárbaro. Y están batallando los soldados y de fondo se ve un cartel que es tipo como en la entrada de la base que dice Peace is our profession. O sea, y todos cagándose a tiros en el medio de nuevo. Cine, todo cine. Todo esto volvemos ahí a la oficina donde están Ripper y Mandrake mientras que afuera siguen los tiros. Y él sigue con el discurso de los preciados fluidos corporales y ahí nos damos cuenta que el tema de los fluidos corporales viene por el tema del agua y empieza a hablar de cómo los soviéticos le están metiendo cosas raras en las bebidas y cuando le pregunta a Mandrake cómo elaboró esa teoría, le cuenta que se dio cuenta cuando no tuvo una erección durante una relación sexual y que eso lo llevó a interpretar todo perfectamente. O sea, de nuevo, delirio. En un momento vemos que afuera ya se rinde el ejército de Ripper y cuando él ve que no tiene escapatoria se suicida, pero como habíamos charlado antes, el código para cancelar el ataque lo tiene solo él. O sea que con él se van las chances de hacer volver al avión, a los aviones que están a cargo de él. A todo esto mientras ya el presidente Merkin le avisa a los rusos y le dice, mirá, hicimos volver a todos los que pudimos, pero siguen estando los aviones que mandó Ripper que no los podemos hacer volver. Entonces estos lo que hacen es atacar, le dicen, bueno, mirá, te decimos más o menos dónde están, vos tenés los radares, atacá y bajá los aviones que no podemos traer nosotros de vuelta. El avión donde están nuestros personajes, digamos, los que fuimos viendo que están en el vuelo, no lo terminan de derribar, o sea, le tiran un misil pero no los terminan de derribar. Ahora, cuando le tiran el misil al avión, la filmación del quilombo adentro del avión es espectacular. Y estamos hablando con efectos todos prácticos y mínimos, o sea, porque es humo, son cosas, pero cómo está puesta la cámara, cómo corre, o sea, la sensación de peligro que te da cuando pega el bombazo es increíble, está muy bien logrado. En la base, una vez que ya se rinden, lo vienen a buscar obviamente al oficial interpretado por Peter Sellers y lo quieren meter en cana. Pero él dice al mismo tiempo que es el único que puede llegar a descifrar el código y frenar esto, y lo dejan intentar hablar con el presidente en un teléfono público. Y como no tiene dinero encima, intenta llamar a la Casa Blanca con cobro revertido, o sea, todo de nuevo, todo un delirio. Como no termina pudiendo llamar, porque entre que no tiene plata y no se puede llamar a cobro revertido, le pide a la custodia de él, que es un tipo todo correcto, que lo tiene apuntado con un arma, y le dice, che, préstame plata, y el tipo le dice, no tengo. Bueno, para ahí hay una máquina de Coca-Cola, tipo, pegale un tiro y dame las monedas que salgan. Y el loco le contesta, no puedo, esto es propiedad privada. Y al final, después de que le insiste el personaje de Peter Sellers, le termina pegando un tiro, sale las monedas de la máquina y el tipo que lo tiene custodiado le dice, y ahora usted le va a responder a Coca-Cola por esto. Es un guión divino este. A todo esto en la sala de guerra, mientras el plan, digamos, que toman decidiendo fue el de hacer volver los aviones que podían, como dijimos, y los 4... estos que no podían hacer volver, en teoría los tiraban los rusos. Pero a todo esto llama recaliente al presidente ruso diciendo, che, hay un avión que sigue volando. Y el presidente contesta, che, pero Dimitri, por todo esto el nombre es Dimitri, el presidente, ese lo bajaban ustedes, no te podés enojar conmigo. Pero ahora, como con el avión pierde varios motores, está empezando a volar bajo y ya no lo puede detectar el radar. A lo cual Merkin le dice, bueno, mirá,
te voy a decir una cosa, este avión tenía tal y tal objetivo, así que ya sabes, poné todas tus fuerzas ahí, que cuando llegue lo derribás antes de que tire la bomba. Pero el dato que nadie tiene es que con el impacto del misil anterior, este avión está empezando a perder combustible, y como no va a llegar a su objetivo original, ellos mismos adentro del avión deciden tomar otro objetivo e ir a otra ciudad soviética, por lo cual ya el avión ese es imbajable. Ya ese avión va a tirar la bomba en cualquier lado. El avión a todo esto llega a ese objetivo, que está mucho más cerca por la pérdida de combustible, y están listos para tirar la bomba, pero ahí fallan los circuitos para que caiga, por lo cual el comandante del avión, ese que se había puesto el gorro texano, va a ir a abrir manualmente las puertas. Y ahí hay otro dato, uno de los oficiales que está dentro de ese avión es James Earl Jones, en su primera aparición en cine, es la primera aparición de él en cine, y bueno, para los que no conocen, va a ser quien en un futuro le dé voz a Darth Vader, entre otros papeles que hizo. Ahí mismo el comandante llega a las bombas, logra abrir la compuerta, digamos, pero él queda arriba de las bombas cuando lo abre, y ahí vemos una escena que es espectacular, que él va cayendo con el gorro, revoleando el gorro y completamente contento y totalmente delirante, que esa es la escena de la que yo hablaba al principio, me impactó, que dije, che, esto lo vi, y claro, se recrean los Simpsons cuando Homero se termina imaginando esta misma escena en un capítulo. A partir de acá toda la acción se va a concentrar solo en la sala de guerra, donde ya asumen que la bomba va a caer y que la bomba esa, como le habían anticipado los rusos, va a activar de una el arma del juicio final. Por lo cual, el Dr. Strangelove empieza a hablar de cómo preservar las especies en minas profundas. Y el presidente pregunta, bueno, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar ahí esperando a que el arma del juicio final no haga efecto más? Y le contesta, y bueno, aproximadamente 100 años. Y lo excelente de todo esto es que cuando calcula los 100 años, lo hace con un artefacto que, si no me equivoco, como una calculadora manual, que de hecho fue el artículo de merchandising que se regalaba en los cines de la película, sirvió como promoción de la película. Y acá ya es Peter Sellers en su máxima expresión, porque la mayoría de las charlas son entre el presidente, Buck, que está al lado, y el Doctor Strangelove, o sea, es entre ellos tres. Es genial, porque acá el presidente un par de veces, en vez de decirle señor presidente, se le empieza a escapar el My Führer y le va pidiendo disculpas porque se le escapa eso. Es todo, es excelente. Toda esta última parte es tremenda porque ya está concentrado en un lugar y entre tres personajes. A todo esto entonces el presidente le va a decir que no le gustaría tener que ser él el que decida quién se queda y quién se va, y lo que le propone el doctor es hacerlo con una computadora en base a varias características humanas específicas. Y es tremendo porque mientras se va dando todo este discurso, digamos, se empieza a desatar de la silla, porque el doctor está en una silla de ruedas, digamos, y cuando se desata la mano que tiene el guante, la mano se le va para arriba un montón de veces haciendo el saludo nazi, porque justamente una analogía de que como ya está todo, puede armarse un plan perfecto y ya está desatado, digamos. Entonces la mano se le empieza a escapar haciendo el saludo. Y a todo esto va a proponer que haya 10 mujeres por cada hombre en base a que sean sexualmente estimulantes, a lo cual ahí ya es buenísimo porque a Vox ya le encanta el plan y todos los que están en la sala empiezan a estar de acuerdo. Y acá es donde empieza ya las escenas finales de la película, y luego de este speech, como casi de manera milagrosa, para la escena final el Dr. Strangelove puede caminar, o sea, se para, se desata de la silla de ruedas, empieza a caminar y dice: puedo andar, my Führer. Y ahí es la última escena que vamos a ver, digamos, a los personajes, pero hay una cosita ahí donde el final, digamos, el plano final que vemos en la sala de guerra, es que casi como una escena de espionaje, el embajador ruso tenía una bomba, había llevado una bomba y la va a hacer explotar. En realidad nos dan a entender como que la va a hacer explotar. Y luego la película va a terminar con imágenes de explosiones reales y se pone la pantalla en negro. La verdad, a mi manera de verla, esta es una película que muestra la obsesión que tenía Kubrick con este tema, pero a su vez es una crítica social bastante fuerte a la época en la que está hecha y en una sátira que es increíble. Y al final del día es una película que tiene mucho que decir por el momento donde se hace, o sea, porque no son momentos muy sensibles para el mundo, y sin embargo Kubrick saca esto como una sátira, como una crítica a todo lo que está pasando. Y todo lo que yo pueda contar que parezca divertido o que me resulte divertido a mí, mirarlo es 10 veces más divertido. Porque vuelvo a lo mismo que dije muchas veces, lo que hace Peter Sellers en esta película es tremendo. Y para mí el otro actor estrella de esta película, que es George Scott, es increíble, son trabajos magníficos. Yo creo que si en general sos una persona que te cuesta entrar en los clásicos, o por ahí estamos todos a veces en esa etapa
Creo que a todos nos agarró al Satama en un momento de no quiero ver películas clásicas o no quiero ver películas en blanco y negro o lo que sea. Esta es una puerta de entrada perfecta para el cine clásico. Es una comedia de temas que medianamente conocemos y encima de un director de los de la elite de los directores clásicos. Yo amo esta película, me parece increíble, me hace divertir, me hace ver y entender lo artesanal que era el cine antes. Todo lo que uno ve en estas películas está hecho a mano. O sea, alguien pensó e hizo manualmente y prácticamente hasta el último detalle. Alguien editó la película de manera manual, no existía el CGI, no se podía agregar tanta cosa postproducción. La magia estaba ahí, en el set, en el trabajo milimétrico y detallista que hacía cada persona que colaboraba en el cine. Y ver eso reflejado en una pantalla no tiene precio, y para mí esa es la verdadera magia del cine. Así que bueno, muchas gracias por regalarme un rato de su tiempo, por escuchar esto. No se olviden de seguirnos en redes, que es Cinéfilo Anónimo Podcast en Instagram. En YouTube si pueden suscríbanse y denle un like al podcast. Y como siempre los escucho en los comentarios. Gracias y nos vemos en la vuelta.